La modernidad, la vagina liberada. Hacia finales del siglo XIX, las escritoras se esforzaron por sacar a la luz del día metáforas y narraciones sobre el deseo erótico femenino, e incluso metáforas vaginales. Las mujeres de la época victoriana se refirieron a la sexualidad femenina a través de códigos y alusiones. Pero las mujeres modernistas, con su deseo de romper antiguas fronteras y establecer otras nuevas, comenzaron a abordar los temas vaginales de una forma más directa. En las 2 o 3 primeras décadas del siglo XX, comenzó una seria contracultura liberacionista, cuyo objetivo era recuperar la sexualidad femenina. Con la nueva etapa de la modernidad, las mujeres hicieron manifestaciones políticas, sociales y artísticas acerca de su sexualidad. Desde aproximadamente 1890 hasta la década de 1920, escritores especializados en aconsejar a los matrimonios se atrevieron a empezar a separar el sexo de la reproducción. Estos escritores denunciaron el egoísmo sexual masculino y describieron técnicas encaminadas a dar mayor placer a las mujeres. En su libro Ideal Marriage, 1926, que fue un gran éxito de ventas, Theodore van de Velde lamentaba la infelicidad conyugal como consecuencia de no conocer el ABC del sexo y repudiaba el código de silencio de la época victoriana sobre estas cuestiones. Tal vez la popularidad del libro responde también a su defensa detallada del cunilingus y a la minuciosa atención con la que aborda el modo más eficaz de dar a las esposas lo que el autor llama el beso genital. Gertrude Stein, en su libro de poesía Brotes tiernos, de 1912, hizo referencias indirectas al tierno botón del clítoris. Una rosa es una rosa, es una rosa. Es en realidad mucho más erótico y complejo cuando se lee en su contexto original. El verso forma parte de un poema en prosa, en el que el contexto de la rosa parece sexual, incluso multiorgásmico, y los ritmos internos de las palabras reflejan la escalada de la respiración entrecortada y la cadencia de oleadas de intensidad, características de la excitación femenina y que las poetisas han tratado de capturar desde la época del fino fuego de Safo. Aquí tenemos otro potencial rosa vagina esteniana. Rojas, rojas, una fresca rosa roja y un rosa corte rosa, un doblez y un agujero vendido, no tan cálido. La artista Josephine Baker, la bailarina afroamericana favorita de los clubes nocturnos de París en 1925, actuaba luciendo una falda corta hecha de plátanos artificiales, una ingeniosa referencia a su propia seguridad en lo sexual, que venía a decir que uno de los suyos era igual a cualquier cantidad de los de ellos. Su personaje, glamuroso y seguro de sí misma, cuya asertividad sexual femenina quedaba a salvo al estar interpretada por alguien exótico y diferente. Era un nuevo tipo de iconografía de la sexualidad femenina. Una seductora sin remilgos ni vergüenza, que se abría con su cuerpo, segura de sus placeres. Las danzas modernas de la coreógrafa Loie Fuller en la década de 1900, en las que combinaba su innovadora coreografía con el movimiento de velos sedosos, causaron sensación
en Londres y París. Aquella danza, con sus ondulantes, sinuosos, sensuales y casi labiales remolinos de las túnicas arremolinándose sobre el escenario, con la misma Fuller contorneándose en su centro, fue interpretada por los críticos contemporáneos como una declaración sobre el deseo femenino. Rhonda Garelich, historiadora literaria, escribe que para sus contemporáneos, Fuller empezaba y terminaba sus actuaciones con una violencia parturienta, profundamente femenina, una herida sangrante, floral, a medida que gira alrededor de una espiral de luz de color rojo sangre. Fuller parece haber prendido fuego en el propio aire, abriendo violentamente una grieta marcadamente femenina, incluso vaginal, una flor sangrante en el espacio plano a su alrededor. La pintora Georgia O'Keeffe, en la década de 1910, abandonó la granja de su familia en Wisconsin y construyó su carrera y su vida independientemente, como joven bohemia en Manhattan. Posó desvergonzadamente ante la cámara fotográfica de su amante, Alfred Stieglitz, cuyos geométricos desnudos salpicados de agua dejaron conmocionados y excitados a quienes contemplaban las fotografías y a la crítica del arte. Sus pinturas de flores, a menudo interpretadas como estudios de una estética vaginal, aparecieron en los primeros años de la década de 1920, cuando la propia O'Keeffe se consideraba una figura de espíritu libre y musa de los hombres americanos modernos y de los rebeldes de Greenwich Village, y fue identificada con el interés de esa subcultura por la libertad sexual de la mujer. Los críticos de arte de ambos sexos respondieron a sus pinturas florales quedándose sin aliento, señalando que sus pinturas decían verdades sobre la sexualidad femenina que ninguna mujer antes se había atrevido a revelar. Aunque su biógrafo, Hunter, dejó bien claro que O'Keeffe, al menos abiertamente, negaba el contenido sexual de aquellas imágenes. O'Keeffe se distanció del carácter vaginal de las imágenes, según dice Hunter, porque ella misma creía que la imagen tan sumamente sexualizada de su personaje, fomentada por la crítica, eclipsaba la seriedad de su intención como artista. La poetisa Edna Vincent Millay, otra bohemia que en la década de 1920 también participó en el mundo marginal de Greenwich Village, se etiquetó a sí misma conscientemente como defensora artística de la libertad sexual femenina. Millay fue una de las primeras mujeres que tomó en sus manos la bandera de la defensa sexual trascendental y liberacionista, izada por primera vez por Walt Whitman 60 años antes. Esta atrevida imagen de mujer sexualmente rebelde, entusiasta y despreocupada, que toma sus propias decisiones y no lamenta ninguno de sus errores, porque aprecia el valor de la experiencia. Se sitúa en el extremo opuesto respecto a la tradición rígida y centrada en el papel de víctimas, característico de las narraciones sexuales de seducción y atracción en las obras de ficción victorianas de mujeres. Estas tendencias artísticas coincidieron con las últimas versiones de motivos vaginales en el arte y la arquitectura. El papiro del arte déco, que esquematizaba en un triángulo al revés repetido.
el ícono que simbolizaba la parte externa del pubis femenino desde las primeras muestras de arte visual de la humanidad. Estas imágenes fueron incorporadas a edificios, papeles pintados, objetos del hogar y carteles publicitarios. En las décadas de 1910 y 1920, cuando primero las nuevas mujeres y luego las más jovencitas comenzaron a rebelarse contra las costumbres sociales y sexuales de las generaciones de sus madres. La moda de lo egipcio en arquitectura, cine y diseño de muebles también incorporó motivos triangulares públicos, esquematizados por todas partes. Una repentina explosión de informaciones precisas y a favor de la sexualidad femenina sustituyó entonces el discurso médico moralista e inexacto de Van de Velde de la época victoriana. Las mujeres estaban empezando a ser capaces de hacer el amor a su gusto y manera por una razón muy sencilla: la tecnología. En la década de 1920 ya se podía contar con un método anticonceptivo fiable. Marie Stopes abrió su primera clínica para el control de la natalidad en Londres en 1921, en la misma época en que Margaret Sanger abrió su propia clínica en Manhattan. El sexo ocasional se convirtió en algo mucho menos peligroso para las mujeres, tan solo por los avances en la fabricación del caucho, lo cual derivó en un gran aumento de la disponibilidad y la eficacia tanto de los condones como de los diafragmas. En la misma década aparecieron los grandes éxitos de la doctora Marie Stopes. Por primera vez en la historia de Occidente, las mujeres accedían a través de fuentes públicas y sin censura a informaciones veraces sobre sus propias respuestas sexuales. Pero no todos los hombres de la época moderna avanzaron a un ritmo tan rápido. Veían que la sexualidad estaba relacionada con la creatividad, pero su interés se centraba en la sexualidad masculina y la creatividad masculina. Michael Whitworth, en una conferencia en la Universidad de Oxford en 2011, cita la nota del traductor de Ezra Pound en la edición de 1922. Pound identificaba la creatividad como algo sexual y masculino. El propio cerebro es, en su origen y desarrollo, solo una especie de gran coágulo de fluido genital en suspenso. Hay indicios de ello en el simbolismo de las religiones fálicas, donde el hombre es verdaderamente un falo o espermatozoide que embiste de frente el caos femenino. Incluso uno mismo ha notado, al llevar cualquier idea nueva a la gran vulva pasiva de Londres, algo parecido a la sensación masculina en la cópula. De igual modo, para Henry Miller, toda la matriz de la realidad era un útero, en el que se inscribe a sí mismo. Cuando los hombres modernistas poseen la vulva del cosmos y la inseminan con sus ideas, tienen una visión positiva de la vulva y del útero. Pero cuando son las mujeres con sus propias ideas las que pretenden poseer sus propias vulvas y vientres, esos mismos órganos degeneran. En Trópico de Cáncer de Miller, cuando las mujeres son creativas, el autor tiende a reducirlas a coños y apetitivos sexuales. Poe, así como Eliot, tendían a caracterizar el trabajo de sus colegas mujeres con metáforas vaginales negativas, relacionadas con humedad, flacidez o temblor. Cuando los hombres de la modernidad escribieron sobre sexualidad femenina o sobre el clítoris y la vagina, lo hicieron reflejando en sus palabras un emergente dualismo freudiano.
desde un frío asombroso, como en la referencia de Samuel Beckett a El gran coño gris del universo. Pero además de la ansiosa respuesta masculina al clítoris y de la descripción masculina, a veces admirada, de la sensualidad vaginal en esta época, aparece un lugar nuevo en el espectro, y es Henry Miller, el primero en referirse a él, el agujero, abyecto, despreciable y pornográfico. Lo que lo diferencia del infernal y pecaminoso nido de serpientes de Tertuliano es que carece de toda importancia. Es la vagina moderna, pornográfica, algo de mal gusto, que simplemente no importa. La nueva mujer, con su sexualidad liberada e incluso exigente, no era una imagen a la que los modernistas abrieran las puertas con facilidad. La división de la modernidad, ¿trascendentalismo o solo un coño? Este dualismo, ¿la vagina es algo trascendental o simplemente el coño? Es el dualismo que hemos heredado. Desde la década de 1940, la interpretación de los partidarios de solo un coño es la prima, esperamos que temporalmente. En la década de 1940, Anais Nin, amante de Henry Miller y contemporánea suya, trabajó en la tradición sexual trascendental de las mujeres de su época, que reverenciaban el potencial imaginativo de la vagina. Para Nin, la vagina potencia a la mujer. La vagina no está separada de la voluntad y la sensibilidad de la mujer, sino por el contrario, es su expresión y es en sí misma un objeto que se enmarca en un contexto de amor y ternura. Nin fue la primera voz sexual femenina que alcanzó el canon de la literatura inglesa al empezar a escribir literatura erótica por dinero, a tantos francos por página. En su libro de cuentos Delta de Venus, escrito en diferentes momentos de la década de 1940, pero publicado póstumamente en 1978, Nin a menudo vincula el eros femenino a la conciencia femenina, y la autora trata de explorar todas las dimensiones ocultas de la sexualidad en las mujeres. Sus historias revelan con minucioso detalle todas las delicias de la fiesta sexual que constituyen las joyas de la diosa. Mirar, acariciar, admirar, lubricar, fundir, abrir, etc. Y contrastan mucho con la obra de Miller y con la de los contemporáneos masculinos de Nin. En su cuento Matilde, Nin narra las aventuras sexuales de una mujer que se enamora de un hombre drogadicto, Martínez. Matilde recordaba a Martínez su forma de abrirle el sexo como un brote. Los movimientos de su veloz lengua cubrieron la distancia desde el vello púbico hasta las nalgas, finalizando en el hoyo al final de la columna vertebral. Cómo le gustaba ese hoyo, por el que se deslizaban sus dedos y su lengua siguiendo la curva hasta desaparecer entre los dos montículos de carne. Matilda se preguntaba, ¿cómo la ve Martínez? Se sienta delante de un espejo y abre las piernas. La visión era encantadora. La piel era perfecta, la vulva rosada y carnosa. Matilde pensó que era como la leche que esconde la hoja de la grindelia, que la presión del dedo puede liberar la olorosa humedad que desprende como la humedad de las conchas de mar. Así nació Venus del mar, con ese pequeño grano de miel salado en ella, que solo las caricias podrían sacar de los rincones ocultos de su cuerpo. Matilde cambió la posición del espejo. Ahora veía su sexo desde otro lado. Puso la otra mano entre las piernas. Con esa mano se acarició el sexo
arriba y abajo. La proximidad del orgasmo la excitó. Empezó a hacer gestos convulsivos, como para arrancar el último fruto de la rama, tirando, tirando de la rama, para hacerlo caer en un orgasmo salvaje, que llegó mientras se miraba a sí misma en el espejo, mientras veía el movimiento de sus manos, la miel brillando, todo el sexo, brillando húmedo entre las piernas. El modo en que Nin trata la vagina con delicadeza y reverencia está en marcado contraste con el de Miller. Miller contribuyó a introducir el marco pornográfico en torno a la vagina que ha prevalecido hasta nuestros días. Un marco en el que la vagina está degradada y degrada a la mujer y está descontextualizado del resto de la mujer. Este marco nos resulta tan familiar que no nos lo cuestionamos, pero en realidad históricamente es bastante reciente. No estoy discutiendo sobre qué tipo de texto es más fuerte. Para algunas mujeres será el de Nin, para otras será el de Miller. Las habrá para quienes lo serán ambos o tal vez ninguno. Mi intención es señalar que se trata de dos formas culturales muy diferentes de ver lo que representaba la vagina. Toda la visión masculina modernista de la mujer está contenida en la forma en que el narrador ve a la vagina de Germain. La mujer tiene deseo sexual, pero no hace ninguna distinción entre los favores sexuales comprados y los dados libremente. Se la representa como un ser muerto en todas sus partes, salvo en su centro sexual. Se le identifica con la vida y el vigor, y hay algunas metáforas atractivas, rosa, tesoro, pero carece de una existencia independiente de su vagina y de su relación con el narrador masculino. Y la propia vagina está separada de la mujer, en lugar de estar integrada en otra dimensión de ella, a diferencia de lo que ocurre en los delicados paisajes de Nin de la puerta trascendental. La vagina en los blues. Los primeros años del siglo XX prepararon el camino para otro tema: el florecimiento del ragtime en el cambio del siglo y después el jazz y el blues afroamericanos en las décadas de 1920 y 1930. Este desarrollo musical cruzó los Estados Unidos y también se extendió por Gran Bretaña y la Europa occidental. La gente vio en el jazz y el blues el presagio de algo nuevo y libre. Los espontáneos estilos de baile que acompañaban estos nuevos ritmos se identificaron con otros tipos de vanguardismo, así como con un nuevo tipo de sociedad sin clases, el rechazo de las tradiciones y, por supuesto, la libertad sexual. Los sofisticados blancos escucharon con una nueva actitud las voces y las letras afroamericanas, como las nuevas formas musicales. El jazz y el blues también introdujeron una franqueza distinta al hablar de la vagina y la sexualidad femenina en general. Sobre todo en las letras de los blues abundaban el argot afroamericano referido a la vagina. A través de este argot, una gran parte del discurso directo sobre la vagina y sobre la respuesta sexual femenina en general se abrió camino hacia los salones y locales de la sociedad norteamericana y europea. Estos términos del argot solían cifrarse en metáforas. El clítoris es una campana que hay que hacer sonar. La vagina es una sartén caliente, o una mantequera que hay que batir, o un panecillo que necesita una salchicha. Si los blancos de clase media y clase media alta, no bohemios, hombres y mujeres cuyas normas sociales todavía les prohibían hablar de la vagina
o de la sexualidad femenina en público, podían cantar las letras, divertirse con sus dobles sentidos y repetirlos sin sufrir la condena social. El hecho de que las letras de los blues afroamericanos penetraran en la sociedad blanca y mixta tiene una gran importancia, en parte porque el marco del blues en torno a la vagina es muy diferente del marco creado por las tradiciones occidentales dominantes. A diferencia de los ginecólogos de la época, el argot del blues no medicalizó la vagina. A diferencia de Freud, no psicologiza una respuesta sexual mejor o peor para las mujeres. En contraste con la teoría de Freud sobre la angustia de la castración masculina y también en contraste con los modernistas como Lawrence, el argot del blues no tiene miedo a la vagina. Por el contrario, las metáforas que los cantantes de blues de ambos sexos utilizaban para referirse a la vagina presentaban constantemente el deseo femenino como algo intenso, constante y positivo, a veces muy divertido, al igual que el deseo sexual de los hombres. Se describe a menudo como algo muy divertido y que desde luego necesita gratificación en la misma medida que se merece satisfacción. La vagina del blues no es una vagina avergonzada. Las palabras que la rodean no tienen nada que ver con la neurosis. La vagina del blues casi nunca se describe como una herida, como nada, o como fuente de vergüenza o de enfermedades. Las metáforas de la vagina del blues describen algo delicioso, atractivo o simplemente divertido. En las metáforas de la vagina, en la tradición del blues, aparecen elementos como jalea, bollos rellenos de mermelada, azúcar y dulces, mariscos, sartenes, mantequeras, campanas, bollos y cuencos. En las letras de los blues, las mujeres no son victimizadas por tener vagina, sino que suelen presentarse como seres con pleno control sobre su sexualidad, que se sienten a gusto con su vagina. La sexualidad de la mujer afroamericana fue objeto de una brutal posesión y comercialización durante 400 años. Pero a pesar de ello, o quizás debido a ello, en las letras de los blues se hacían hincapié que la sexualidad femenina pertenecía a las propias mujeres. Así que, muy a diferencia de la novela de las mujeres blancas victorianas y de su tema de seducción y traición, donde la mujer buena es víctima sexual pasiva y casi no hay relato sobre la acción sexual femenina positiva, en la tradición del blues, la acción sexual de la mujer es el hilo argumental predominante. Las mujeres casi nunca se presentan como víctimas por su sexualidad, aunque desde luego el amor puede romperles el corazón. En las letras de los blues escritas por hombres se tiende a presentar a las mujeres como seres que controlan totalmente esa cosa. A menudo se describe a la mujer como alguien que domina con arte su cosa. Y muchas veces el observador, narrador masculino de la canción aparece como público que valora su habilidad y su poder sexual. No se puede decir que estos papeles, la mujer demostrando la habilidad y maestría sobre su cosa, el trabor masculino pregonando la habilidad de la mujer en su cosa, sean inherentemente misóginos. Creo que en realidad son filóginos. Los narradores masculinos de estas canciones a menudo parecen amar a las mujeres. La repetición de las diferentes metáforas que caracterizaban al deseo y al placer sexual mutuos subraya la importancia que tiene la reciprocidad en una experiencia sexual satisfactoria y las múltiples formas en el que el deseo femenino busca y manifiesta el placer. Bo Carter contestó a estas asertivas voces femeninas con su propio contrapunto de metáforas sexuales. A diferencia de los males o la seducción y traición,
que caracterizaba el modo de ver la sexualidad de la mujer blanca victoriana, hombre dominante, mujer reticente. Los blues presentan las dos partes integrantes del dúo pene-vagina, jugando juntas y en igualdad de condiciones. Son interdependientes y trabajan en colaboración. El uno necesita al otro. El mundo sexual del blues se caracteriza por el afecto y por una intensa necesidad física mutua, en la que ni el hombre ni la mujer tienen que estar necesariamente por encima uno del otro. Estas series de apareamientos describen las relaciones recíprocas en las que ningún objeto es útil si no cuenta con su pareja. La tradición del blues afroamericano continuó influyendo en la música popular americana. Entre sus descendientes tenemos el rock and roll y el hip hop, pero las divertidas y explícitas letras de los blues, en las que la bondad esencial del deseo sexual femenino era algo que se daba por supuesto, no han sobrevivido en las tradiciones musicales descendientes de los blues. Los productores blancos que se encargaron de hacer llegar la música afroamericana al público blanco en la década de 1950 eliminaron todas estas referencias de las letras que estaban integrándose en el mercado. Y cuando les tocó el turno al rock y al hip hop de referirse al sexo, esta tradición lírica tan favorable para la mujer hacía tiempo que había desaparecido. Los años de la posguerra, tal como lo documentó Betty Friedan en su clásico de 1963, La mística femenina, fueron años de retroceso. El análisis freudiano cobró mucha importancia en los Estados Unidos y por lo menos las mujeres blancas de clase media, en gran parte para su frustración, se esforzaron por adaptarse a la vida doméstica y a una plenitud sexual centrada en un modelo freudiano, es decir, no clitoriano, de madurez y ajuste. Sin embargo, todo volvió a tambalearse en 1965, con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva y el comienzo de lo que se ha llamado la revolución sexual. En 1976, Cher Heath publicó el Informe Heath, un estudio nacional de la sexualidad femenina. Este libro estableció un punto de vista radicalmente diferente de todo lo que le había precedido, especialmente respecto al modelo freudiano, puesto que en lugar de decirle a las mujeres lo que debían experimentar, abordaba directamente y sin intermediarios sus experiencias sexuales durante el coito y presentaban dichas experiencias con las palabras de las propias mujeres. Lo que Heath descubrió, como se ha señalado antes, es que 2/3 partes de las mujeres no llegaban a tener un orgasmo solo con la penetración del pene. Esta conclusión fue todo una revelación para millones de mujeres que después de leer a Freud y a los neofreudianos, creyeron que si no eran capaces de llegar al orgasmo a través del coito, es que no eran lo bastante maduras. Las citas que recogía Heath de mujeres que sí tenían orgasmos con la penetración, en comparación con las mujeres que necesitaban la estimulación del clítoris para alcanzarlo, dieron lugar a una dualidad política que todavía persiste. Ahora nos toca entender, como he señalado en la primera parte, que el clítoris, la vagina y de hecho los múltiples centros sexuales que se encuentran en la zona sexual femenina, a falta de un término mejor, es más que un órgano y más que un único órgano, forman parte de un mismo nexo neural muy complejo. Y los últimos estudios indican que el punto G probablemente forma parte de la estructura del clítoris. Pero en la década de 1970, en una nueva y feroz oposición a Freud, muchas periodistas feministas
trataron el tema del clítoris como si éste necesitara una defensa en contra de la vagina. Feministas como Anne Coed en 1970 trataron de rechazar la supremacía vaginal freudiana frente al clítoris. Estas feministas, en su lógica defensa de la atención al clítoris, abogaron por la idea de que el placer vaginal era un siniestro complot patriarcal. Con tal argumento, decían, se intentaba convencer a las mujeres de que en la vagina está la verdadera feminidad y de que el clítoris es algo sin importancia. Si se conseguía convencer de esto a las mujeres, sostenían las feministas, sería un lavado de cerebro que las volvería dependientes de los hombres. Y los hombres tendrían carta blanca para no abandonar su actitud perezosa y no hacer caso de las necesidades de las mujeres en cuanto a prestar atención al clítoris. El éxito que obtuvo Cher Hit en 1976 al conceder un nuevo prestigio al clítoris significó un apoyo a las numerosas formas de provocar y estimular el clítoris. Con todas estas renovaciones, la vagina terminó sufriendo algo así como un desprecio cultural durante los siguientes 30 años. A partir de la década de 1970, la vagina se consideró bastante retro y pasada de moda, y así siguió hasta que en 1981 Beverly Whipp redescubrió el punto G. En el siglo XXI, el interés por la eyaculación femenina, impulsado por la pornografía, hizo que se volviera a prestar atención a la vagina. Esta polarización asignada a dos partes del sistema sexual de las mujeres, que resulta que forma parte de una única red, son dos identidades culturales muy diferentes. Durante 30 años, el clítoris gozó de una mejor consideración que la vagina. Y una vez más, las mujeres se vieron enfrentadas a una falsa dicotomía que reducía al mínimo su propia complejidad sexual. Si el clítoris fuera un personaje, sería una encantadora y glamurosa Gloria Steinem, vestida con minifalda. La vagina sería Marabelle Morgan, con su peinado un tanto ridículo y pasado de moda. La segunda ola feminista no tardó en dar comienzo a su misión para enseñar a las reprimidas mujeres de la clase media a localizar su clítoris, a exhibir su paridad orgásmica y sobre todo a masturbarse. En 1973, Betty Dodson, activista feminista y educadora sexual, comenzó a organizar talleres para mujeres para ayudarlas a apreciar la belleza de sus genitales, así como a explorar la variada experiencia del orgasmo a través de la práctica de las técnicas de la masturbación. Su objetivo, enseñar a las mujeres preorgásmicas a masturbarse hasta alcanzar el orgasmo. Ha tenido muy buenos resultados. Dodson es una mujer con los pies en la tierra, una presencia nada amenazadora. Sus talleres recibieron una amplia cobertura en la prensa y en revistas, gracias a lo cual a las mujeres ya no les parecía raro que la idea de sentarse con las piernas abiertas frente a un espejo y familiarizarse con la propia vulva y la vagina es algo que refuerza su potencial como mujeres. Germaine Greer en 1970 entendió implícitamente la conexión entre la vagina y la libertad. En su libro publicado por primera vez en 1986, dedicó un capítulo a la política sobre la sexualidad femenina. En este capítulo aborda la vagina y la política dirigida a su menoscabo, y en su ensayo, muy reproducido, publicado en la revista Such, provoca diciendo: Señora, ame a su coño. En esta década feminista clave,
Debutaron también las vaginas feministas asertivas y definidoras de sí mismas. Erika Horn, claro está, que publicó su Miedo a volar en 1973, donde acuñó el famoso término con el que bromeó la propia autora, diciendo que lo inscribirá en su lápida. Sexo sin cremallera, que según dice en la novela, es la máxima fantasía de toda mujer liberada. Sexo apasionado, sin lazos ni cargas emocionales. La heroína de Hong, Isadora Wing, también vincula el despertar de su vagina a su propio despertar creativo y a su individuación en cuanto agente de su propia vida, y no alguien que se carga pasivamente de diferentes hombres. La novela de Hong se publicó en 14 países. Su gran popularidad fue debido precisamente a que fue la primera escrita por una mujer en la que se identificaban en términos paralelos un viaje del despertar sexual de una mujer con un viaje de su propio despertar psicológico y creativo. El doctor Wing, el marido de Isadora, un ser adusto y físicamente reprimido, de quien finalmente Isadora huye en busca de amantes masculinos más sensuales, no es capaz, según entendemos, de despertar a la aventurera escritora latente que hay en Isadora. La escena final de la obra, en la que Isadora, ahora profundamente inmersa en su propio viaje sexual y creativo, contempla su rubio vello púbico mientras está en la bañera, es un tropo en la conexión entre la vagina y la imaginación. Flotaba suavemente en la honda bañera y sentía que algo había cambiado, que algo era extraño. Miré mi cuerpo, era el mismo, la V rosada de mis muslos, el triángulo de vello rizado, el hilo del Tampax pescando en el agua, como si fuera un héroe de Hemingway, el vientre blanco, los pechos medio flotando, un cuerpo bonito, el mío. Decidí conservarlo. Me abracé a mí misma. Era el miedo lo que echaba en falta. Pasara lo que pasara, sabía que iba a sobrevivir. Sabía que por encima de todo iba a seguir trabajando. La creativa y recién liberada heroína contempla su propio cuerpo, su propia vagina, y piensa en dedicarse otra vez a su trabajo creativo. Esta escena es una metáfora de un despertar sexual que es a la vez creativo y físico, un despertar creativo tanto sensual como cerebral. En el mundo de las artes visuales, la instalación The Dinner Party de Judy Chicago, presentada en 1974, se puede ver en museos de todo el país. Chicago representó a 39 mujeres míticas y reales de toda la historia, mediante la imagen de diferentes vaginas pintadas en platos, servidos para una cena en una mesa triangular. El triángulo es en sí mismo un arquetipo femenino, una forma de vulva. Para referirse a la creatividad de las mujeres, Chicago utilizó el motivo metafórico de la mariposa vulva. La idea era que las diferentes vaginas expresaran el carácter individual de cada una de las mujeres y representaran su obra. Chicago publicó la colección de platos como libro de fotografías en 1979. Tanto la exposición como el libro causaron impacto en su momento y provocaron una serie de virulentas reacciones de la crítica. Las imágenes de las hipotéticas vaginas no podrían haber representado la conexión entre vagina y creatividad de forma más literal, aunque la naturaleza de esa conexión siguiera siendo solo intuitiva. Podemos decir que fue una buena década para la vagina, aunque se banalizó su importancia al considerarse un lugar de placer
estrictamente definido. Los resultados fueron favorables para las mujeres. A finales de la década de 1970, según una encuesta publicada en la revista Redbook, el 70% de las mujeres participantes dijeron estar satisfechas en el aspecto sexual de su matrimonio. El 90% dijo tener un papel activo en el sexo por lo menos la mitad de las veces, y con frecuencia siempre. El 64% dijo que alcanzaba el orgasmo durante el acto sexual. La mayoría de las mujeres dijo que a menudo iniciaba la relación sexual y que sentía que podía comunicar abiertamente sus necesidades sexuales a su pareja. En las décadas siguientes a la revolución sexual y con la proliferación de la pornografía, no ha aumentado el número de mujeres que tienen orgasmos durante el acto sexual. Y en realidad ha disminuido la cifra de mujeres que dicen que son sinceras al expresar sus necesidades sexuales a su pareja masculina. El movimiento feminista que reivindicaba la vulva y la vagina no se circunscribió a la literatura, la pintura y la prosa de no ficción. El mercado también irrumpió en la escena con entusiasmo. En la cultura, la atención de las consumidoras de sexo positivo se enfocó hacia la vagina a través del arte erótico centrado en mujeres de producciones como los videos pornográficos de Vive, cuyo ritmo eran más lentos, tenían más implicaciones emocionales y eran más románticos. Sin embargo, este género no tardó en caer en desuso, porque por un lado las mujeres se acostumbraron a masturbarse con pornografía normal y corriente, y por otro abrieron sus puertas las grandes tiendas de juguetes sexuales para mujeres. Babelan en Nueva York y en San Francisco. Una gerente de la sucursal explica que aparecen continuamente nuevos productos para el juego sexual, diseñados para estimular el punto G y la eyaculación femenina, y que este tipo de productos vuelan de las estanterías de la tienda. ¿A qué se debe esta tendencia?, le pregunté. Contestó que la pornografía había comenzado a concentrarse intensamente en la eyaculación femenina, razón por la cual las mujeres desean explorar la estimulación de su punto G. Pero había una diferencia tonal entre esta forma de reivindicación de la sexualidad femenina y la de principios del siglo XX, que como hemos visto, también fue testigo de las estimulantes voces y el imaginario de las mujeres en torno al placer sexual femenino. Fuller, Vincent Millay, Georgia O'Keeffe y Edith Wharton escribieron, pintaron o bailaron para expresar verdades sobre el deseo femenino. Pero en sus obras el deseo sexual no es independiente de la trascendencia, de la inspiración y de la alegría en otros ámbitos de la vida de las mujeres. Es un medio para lograr una trascendencia y una creatividad más plenas, más grandes, de mayor envergadura. En cambio, la recuperación de la sexualidad femenina después de los años 70 es bastante mecánica. No tiene que ver con el espíritu, está muy degradada. Se trata de lo que vibra. Creo que está depreciada a causa de la influencia de los discursos médicos, como el de Master y Johnson, que replantean la sexualidad femenina y la masculina como solo carne. Y también creo que está distorsionada por la presión de la industria pornográfica que floreció junto a la revolución sexual. Steven Sedman, historiador de la sexualidad, señala que entre los años 60 y 70 se introdujo el concepto de diversión, no solo placer, como parte importante de la vida sexual,
sobre todo en los manuales de sexo con grandes éxitos de venta. Obras que transformaban el sexo consensual en una forma adulta de jugar. Ahora, escribe, todas las prácticas sexuales, incluidas la flagelación, la agresión y el fetichismo, se consideraban igualmente válidas, y cualquier tipo de fantasía, por muy salvaje o sanguinaria que sea, se tendrá en cuenta y se explorará. Está claro que se trata de un modelo radicalmente diferente a la puerta de entrada al cielo o al infierno del Renacimiento, o al estricto deber de la época victoriana, o a la conexión con lo divino de los trascendentalistas sexuales estéticos. A esta ética sexual se la puede llamar libertaria. Escribe con convicción. Esta es nuestra ética sexual. No hay nada malo en divertirse, desde luego, pero este modelo de para qué sirve el sexo, la función de la vagina, ha dejado sin contestar muchas preguntas más profundas sobre el papel de la sexualidad como medio capaz de lograr una profunda intimidad o una profunda alteración en la conciencia. Y el modelo del sexo como juego también plantea todas las preguntas que cualquier ética del todo vale plantea. ¿Por qué no engancharnos al porno, aunque tengamos una relación? ¿Por qué no podemos ir a un club de strippers o frecuentar chat de sexo? ¿Por qué no hacer un trío o compartir detalles con nuestra pareja sobre una fantasía que implica a una tercera persona? En un modelo sexual libertario, ¿en qué razones nos basamos para trazar una línea que delimite lo que es sagrado, por decirlo así, de la energía sexual entre dos personas? Esta visión libertaria del sexo como un juego, del papel de la sexualidad y la vagina, es la complicada herencia que hemos recibido. Es posible que el liberalismo sexual no sea lo mismo que la verdadera liberación sexual. Estos manuales, continúa Seidman, animan al lector a no resistir ante cualquier tipo de fantasías, ya que la esfera sexual representa un escenario ideal para indagar en los deseos y temores tabú. No bloquees tu propia fantasía y no tengas miedo de la fantasía de tu pareja. Es un sueño y estás dentro de él. En estos manuales, señala Seidman, para que el lector se sienta cómodo, se le asegura que el comportamiento sexual no es un indicador de la verdadera naturaleza de una persona. Si a esta voluntad de poder sexual le añadimos una cucharada del argumento de Freud, según el cual el individuo tiene permiso para todo lo que se le ocurra en el subconsciente, puesto que sobre los deseos subconscientes no tenemos ninguna responsabilidad y por tanto ninguna culpa, veremos que encaja perfectamente con la intoxicante economía consumista de posguerra de Occidente. Esto fertilizó el terreno para que enraizara la experiencia pornográfica del sexo, y en particular de la vagina. Y eso acabó siendo lo que se creyó que era el sexo. En lugar de entender que esta forma de ver el sexo era solo una entre muchas ideologías sexuales posibles. Y así abrió el camino en la mente de los hombres y las mujeres, para que en las siguientes décadas penetrara la aceptación primero y la internalización después del aplanamiento moral y del carácter distractivo y obsesivo de la pornografía. Pero lo que uno hace en la cama con otra persona, con todo lo que implica en cuanto a esperanzas, intimidad e incluso la posibilidad de dolor,
¿Es solo un sueño dentro del cual nos encontramos? Las siguientes 3 décadas pondrían en cuestión esta visión del mundo en la que el sexo y las fantasías carecen de consecuencias. Así pues, las activistas feministas de los años 70 intentaron expresar una nueva relación con la vagina que no tardó en ser descontextualizada de la pornografía producida en masa, por los manuales sexuales libertarios y por los científicos sexuales. En los primeros años de la década de 1970, las páginas centrales de Playboy eran rosas, es decir, piernas abiertas y labios menores visibles. Mientras se llevaba a cabo la llamada revolución sexual de los años 70, incluso los discursos feministas sobre la vagina se enmarcaron de un modo más bien estéril o porno, ya que las asociaciones modernistas y del blues en torno a la sexualidad femenina, ecos de un misterio que iban más allá de la mera carnalidad y éxtasis que trascendía el fenómeno físico, habían desaparecido. El animado discurso sobre la sexualidad femenina que caracteriza la obra de Germaine Greer y Erika Jong no duró mucho. En la década de 1980, todo se oscureció. En 1985, la obra de Andrea de Working presentaba la vagina como si fuera, intrínsecamente, un lugar para la violencia sexual masculina. Con un razonamiento lleno de pesimismo sexual, la autora sostiene que el coito heterosexual siempre consiste en la dominación masculina y la sumisión de la mujer. La pequeña e íntima sociedad que se crea para copular una vez o muchas, la unidad social que es el follar, debe ser tal que proteja el dominio masculino. El pene necesita la protección de la ley, del temor, del poder. La rebelión aquí, en las relaciones sexuales, significa la muerte de un sistema de jerarquía de género, cuya condición es una victoria sexual sobre la vagina. En este momento, las exuberantes décadas de 1930 y 1940, con sus plátanos y cestas de frutas, sus agujas y telas, sus salchichas, panecillos y panquequeras de las letras de blues, metáforas de la dependencia mutua y la energía mutua, no de la dominación y la sumisión, se han perdido en el tiempo. Para The Working, la penetración masculina de la vagina es siempre e intrínsecamente un acto de agresión. Según su modo de ver, es imposible que una mujer quiera ser penetrada voluntariamente. Si en efecto lo desea, es como consecuencia de haber interiorizado una falsa conciencia sobre la naturaleza de su deseo, porque ha interiorizado las normas de su opresor. Paradójicamente, The Working, desde una posición favorable a la mujer, hace la misma afirmación que los misóginos de la época isabelina, cuando acusaban a las mujeres de estar heridas. En la obra de The Working, la vagina se degrada de nuevo a su estatus isabelino, de herida alegórica, de tajo, de lesión lista para el hombre listo para lesionar. En las décadas de 1980 y 1990 emergieron otros tipos de defensas. En 1993, Joanny Blanc editó Female, una colección de primeros planos a todo color de muchas vaginas, incluidas las pertenecientes a algunas mujeres muy conocidas. Fue una actualización del álbum para colorear de 1973 de la activista T. Corinne. Las dos mujeres deseaban transmitir a la sociedad imágenes de la inmensa variedad de vaginas, ya que consideraban que las mujeres se avergonzaban demasiado a menudo
de las formas únicas de sus vulvas y labios. La obra Monólogos de la vagina de 1996, escrita por Eve Ensslin, tuvo un gran impacto. Ensler utiliza monólogos de mujeres reales acerca de sus vaginas para llamar la atención sobre cuestiones acerca de la sexualidad femenina y la violación que siguen siendo tabú. En 1998, Inga Muscio escribió Kun, una declaración de independencia, donde trató de recuperar la palabra y el concepto que dejan de ser algo negativo para convertirse en un emblema de poder. Y hoy en día, dependiendo de hacia dónde se mire, hay un movimiento generalizado de mujeres dedicadas a la música, al arte y a la escritura sobre la vagina, a la que pintan y hacen fotografías, sobre la que narran, a la que defienden y problematizan, para usar un término académico. He recibido correos electrónicos que me han puesto sobre aviso de un grupo de jóvenes tejedoras en Toronto que, buscando empoderamiento, tejen vulvas de lana. Una artista danesa que pasea por Copenhague en una bicicleta que lleva incorporada una escultura de yeso de una vagina de casi 2 metros de alto. La página web feministing.com tiene un apartado titulado Amo mi vagina. Un sitio web llamado vulvavelvet.com, entrañable, anima a las mujeres a publicar imágenes de su vagina para que ninguna mujer se sienta rara. La diversidad labial que muestran las imágenes que las mujeres mandan a esa web es realmente prodigiosa. Y la amplia gama de lo que es normal para las mujeres sin duda desafía la uniformidad quirúrgica, así como la espeluznante y pueril inocencia de la vagina pornográfica. De Corinne y Joanny Blanc, las fundadoras de la web, quieren que las mujeres acepten dentro de sí mismas la amplia gama de variaciones normales, así como las complejas simetrías y asimetrías de las disposiciones labiales. Es como si el espíritu de la época se hubiera puesto en marcha y las mujeres, desde la opinión pública y todo el mapa cultural, quisieran unirse en un movimiento incipiente y sin especificar hacia una nueva recuperación de la vagina, más divertida, más tierna o más dulce. La motivación de todo esto es positiva, sin duda alguna. Pero ¿será una recuperación lo bastante profunda?